Esto lo tenemos que decir una y otra vez, tiene que haber justicia. Y este señor Marco Marín tiene que ser llevado a la justicia por emitir un informe falso, por emitir un informe que no busca la verdad, por emitir un informe que blinda, que protege a otros miembros del ejército. El comunicador Wilmer Domínguez aseguró que los golpistas se blindaron de nuevo. Esto luego que un general del ejército exculpará a todos los efectivos que actuaron el día de la matanza en Ayacucho y puntualizará que el ejército no tuvo nada que ver con eso. Esto a pesar de todas las fotos y videos que prueban lo contrario, que tanto la policía como el ejército son los responsables de esas ejecuciones extrajudiciales. El general Marco Marín Saldaña fue quien hizo este informe exculpatorio. Luego de esto fue designado por el gobierno de la genocida Dina Boluarte como agregado del gobierno en Washington. La inspectoría concluyó en su informe que ninguno de los oficiales o subalternos que participó en la brutal represión a la protesta contra la usurpadora Dina Boluarte es responsable del asesinato de 10 ciudadanos que se registró en Huamanga, protegiendo así a todos los que cometieron estos crímenes, pese a que los protocolos de necropsia expedidos por el Instituto de Medicina Legal señalan que las víctimas fueron impactadas por fusiles utilizados por los militares. A continuación te mostramos el video. Bien, ¿quién es este caballero que vamos a mostrar en pantalla? Pues un general que en lugar de recibir una sanción ejemplar, de indicar a los responsables de las matanzas, ha terminado por hacer un informe donde los limpia a todos. El ejército exculpó, es decir, los limpió de polvo y paja a todos los efectivos que actuaron el día de la matanza en Ayacucho. O sea, ese día, quienes dispararon, quienes asesinaron a nuestros hermanos, no fueron nadie del ejército. ¡Ah, qué bien! O sea que aquí el ejército no tiene nada que ver. No, pues, si están todas las evidencias, las fotos, las imágenes, los vídeos. ¿Cómo que el ejército no tiene nada que ver? Si el ejército fue uno de los causantes, junto a la policía, de estas matanzas. O ya nos olvidamos. El hecho es de que le han dado un premio, poco después de emitir su informe, sin identificar a uno solo de los responsables por la muerte de 10 civiles, las ejecuciones extrajudiciales. Hay que llamarle por su nombre a las cosas. El general Marco Marín Saldaña, que vemos en pantalla, muy sonriente, fue designado por el gobierno como agregado militar en la Embajada del Perú en Washington. Los agregados militares, en especial los que van a la Embajada de Washington, son aquellos que son el enlace con el gobierno de Estados Unidos. Son aquellos que gozan de la máxima confianza de Estados Unidos. Son aquellos que se van a convertir en leales servidores de Estados Unidos en contra de los intereses del pueblo peruano. Eso está clarísimo. No te vayas a pensar, hermano, que este señor va a trabajar para el Perú. Olvídate, olvídate, no está para eso. Ese no es su labor. ¿Qué ha ocurrido? Pues vamos a ver, hermano, vamos a ver, porque la cosa viene de manera increíble con estos señores que lo único que hacen es blindarse, taparse entre ellos y protegerse. Efectivamente, el general que estamos viendo en pantalla exculpó, es decir, emitió un informe porque desde la Inspectoría General del Ejército, ellos tienen su sección, su departamento de inspectoría, es decir, donde se investiga cualquier denuncia, cualquier acto reprobable y más aún cuando se trata de la matanza de civiles sin orden judicial. La Inspectoría General del Ejército concluyó que ninguno de los oficiales o subalternos que participó en la brutal represión a la protesta contra el gobierno de la usurpadora Dina Boluarte es responsable del asesinato de 10 ciudadanos que se registró en Huamanga, Ayacucho, el 15 de diciembre del 2022. ¿Así? ¿Y entonces quién fue el responsable? ¿Serían acaso agentes de la DEA o del ejército norteamericano, francotiradores que estaban de prácticas, que estaban ahí ocultos? Si no fueron miembros del ejército peruano, serían pues norteamericanos, ¿no? Serían los que vienen a enseñar a los soldados peruanos prácticas de ese tipo. O es que se mataron solos nuestros hermanos entre ellos. A estas alturas no podemos
de ninguna manera ser ingenuos. Están blindando, están tapando, están protegiendo definitivamente a quienes cometieron estos crímenes. Así lo tenemos que entender, así lo tenemos que leer, porque no es posible que Inspectoría General del Ejército acabe con un informe de ese tipo. Los protocolos de necropsia expedidos por el Instituto de Medicina Legal señalan claramente, sin ningún lugar a dudas, que las víctimas fueron impactadas por proyectiles compatibles a los fusiles de fabricación israelí Galil, armamento que no portaba la policía, que solamente lo llevan elementos del ejército. No son los ponchos rojos, señora Dina Boluarte. No son hermanos de Bolivia que han pasado para ocasionar esas matanzas. No son los hermanos que con sus guaracas, sus ondas, sus flechas, podían haber ocasionado la muerte entre los propios hermanos. No, fueron asesinados por elementos que llevaban fusiles de marca Galil. Y los fusiles Galil son utilizados por el ejército peruano. Entonces, presentar un informe de este tipo es una burda, ¿sí?, tentativa de tratar de desviar la atención, de tratar de blindar, de tratar de ocultar la verdad. Ese día portaban los fusiles Galil elementos del ejército, el día de los hechos. Lo han hecho siempre, en todas sus participaciones. Antiguamente, yo recuerdo cuando era militar, utilizábamos los FAL. Eran fusiles de fabricación norteamericana, fusil automático ligero. Pero últimamente se han renovado ese armamento y ahora utilizan estos fusiles de fabricación israelí. El informe final del inspector asignado para el caso, que es el general de brigada Marco Marín Saldaña, no atribuyó los homicidios a ninguno de los uniformados. Qué raro, ¿no? O sea, ¿a quién le atribuye? Pues no sabemos. No sabemos a quién le atribuye. El hecho es que dice que no fueron miembros, ¿sí?, del ejército peruano. ¿Y quiénes habrán sido para este general? Pues no lo sabemos. El hecho es de que él desconoce la realidad de los hechos y hace su informe negando lo evidente. ¿Cómo es posible, nos preguntamos nosotros, que algo así ocurra? Pues sí, hermanos, ocurre. Y entre el pueblo cunde, pues, cunde la desazón, cunde el desasosiego, y uno se siente tentado, pues, a ya no creer en sus Fuerzas Armadas. ¿No es cierto? ¿Cómo vas a creer en unas Fuerzas Armadas que en lugar de presentar una investigación seria, una investigación acuciosa, una investigación realmente que te muestre quiénes fueron los responsables, lo que tienes es exactamente lo contrario? Es decir, un informe que tapa, que blinda, que oculta la verdad. Muy triste, muy lamentable la actuación de este general, que por cierto ha sido ascendido. Lo han mandado de premio a la embajada peruana en Washington. De manera que el general Marco Marín solo encontró, dice, faltas administrativas, burocráticas, nimias, atribuidas a 8 uniformados del ejército, a quienes se sancionó con un castigo simple, nada más. ¿Qué te parece, hermano? 10 asesinatos ese día en Ayacucho, y lo único que encuentra este general de raro, de extraño, son algunas pequeñas faltas administrativas, burocráticas, nada más. El hecho es que los oficiales y subalternos que fueron desplegados el trágico día pertenecían, escúchalo bien, hermano, que no se te olvide nunca, a la segunda brigada de infantería Huari, acantonada en Huamanga, y a la cuarta división del ejército con cuartel general en Pichari, Cusco, en el valle de los ríos Apurímac, N y Mantaro, el Brain. En un primer momento el general Marco Marín inició proceso a 37 efectivos. De este grupo, a 12 oficiales que eran parte de la cuarta división del ejército, les imputó infracciones graves y muy graves por haber disparado,
por haber ordenado disparar o por haber impedido que sus subordinados disparen a los manifestantes. Sin embargo, el general Marco Marín los exculpó de todos los cargos y concluyó que la autoría de la muerte a balazos a larga distancia de la decena de civiles es un invento de la prensa. ¡Ja! Ahí están los vídeos donde se ven a francotiradores disparando a nuestros hermanos. Increíble, amigos, increíble la cara dura de este sinvergüenza, porque hay que llamarle por su nombre, es un sinvergüenza, de burlarse del pueblo peruano de esta manera. Es increíble. Bueno, pero ¿qué podemos esperar de un gobierno espurio que ha dado un golpe de Estado y que está pues protegiendo a personajes como este señor que no tiene nada que ofrecer respecto a la verdad? Ahí está. Ejército exculpó a todos los efectivos que actuaron el día de la matanza. Impunidad total dentro de estas investigaciones. En la primera semana de febrero del 2023, el comandante general de la Cuarta División del Ejército, general de división Miguel González Bojorquez, encargó la investigación del caso a su inspector general, general de brigada Marco Marín Saldaña. Muy poco después, el 24 de marzo, el general Marín entregó su informe final a su jefe, el general Miguel González. Fue significativamente una investigación express. Luego de algunas semanas, el 1 de mayo, el general que exculpó a los militares que participaron en la represión, que dejó un saldo de 10 civiles muertos, recibió algo muy parecido a un premio. Desde el 1 de enero del 2022, el general Marco Marín asumió funciones como inspector general de la Cuarta División del Ejército. Empero, una vez que entregó su informe sin acusar a ninguno de los militares, fue nombrado agregado militar en Washington y representante en la Comandancia General Adjunta de Interoperabilidad en el USA Army South en Houston, Texas. Viajó para asumir funciones el 15 de mayo, según su movimiento migratorio. Recién el 5 de octubre, la presidenta Dina Boluarte rubricó la resolución suprema para formalizar el destaque del general Marco Marín a Estados Unidos. Boluarte es investigada por el caso de la matanza en Ayacucho. Increíble, amigos, lo que nos estamos enterando, cómo premian a estos generales por haber tapado, por haber ocultado, por haber presentado un informe donde no hay responsabilidad de los militares en estas matanzas. Eso es lo que nos están diciendo. ¿Saben qué, señores? Vayan a enterrar a sus muertos, que el ejército no tiene nada que ver. Increíble, ¿ah? Increíble cómo están actuando de esta manera impune, pero esto el pueblo no lo va a olvidar. No se puede olvidar. Esto lo tenemos que decir una y otra vez. Tiene que haber justicia. Y este señor Marco Marín tiene que ser llevado a la justicia por emitir un informe falso, por emitir un informe que no busca la verdad, por emitir un informe que blinda, que protege a otros miembros del ejército. Gravísimo, gravísimo lo que está haciendo este general y lo que están permitiendo estos generales y este gobierno usurpador. ¿Qué podemos esperar de un gobierno que ha dado un golpe? Pues este tipo de acciones. Justamente por eso empezamos el programa diciendo que qué bien que ocurra esto, fuera máscaras para conocer a los elementos indeseables que hay en nuestro ejército. Son elementos indeseables porque no buscan la verdad, no buscan esclarecer la verdad. Al contrario, buscan proteger a los asesinos. Y eso es muy triste, muy lamentable que esté ocurriendo. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Wilmer Domínguez? ¿Crees que lograrán dejar impunes a los responsables de los asesinatos en las protestas contra Dina la asesina? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.